Entonces, en lugar de trabajar en una editorial, trabajé como un gabinete editor fuera de la editorial. Y me sentí, digamos, no solo más independiente, más creativa también, porque tenías que empezar las colecciones desde cero, inventar proyectos y cosas de este tipo, y sobre todo también porque estuve más cerca de mi familia, y eso también me hacía mucha ilusión. ¿Por qué escribí Carolina Coronado? Pues porque Carolina Coronado es nuestra extremeña universal, porque por todos los valores como mujer y como extremeña que tiene Carolina Coronado. Creo que fue una mujer que puso a Extremadura también en el mapa, porque sus versos viajaron a América. Ella abanderó la abolición de la esclavitud, muchas cosas, muchos mensajes que como escritora, como poeta, como mujer y como extremeña nos dejó. En mi familia, por ejemplo, nosotros tuvimos suerte porque digamos que Madrid está cercano. También te digo una cosa, el tren tardaba 9 horas en recorrer 280 kilómetros. Bien, pero Madrid psicológicamente estaba cerca. Cuando íbamos en un colectivo, en una furgoneta, en un taxi de estos colectivos, tardábamos 6 horas en venir. Pero es que mi familia, pues por ejemplo yo he tenido tíos que emigraron a Alemania, y emigrar a Alemania en aquella época no es como nuestros hijos ahora, que van a cualquier país del mundo a estudiar o a trabajar y van solos y no pasa nada, pero era un poco dramático en el sentido de que a veces las familias se separaban. Por ejemplo, iba el marido y dejaba aquí a la mujer con o sin hijos. A veces la mujer estaba embarazada y el padre, hasta que no pasaba un tiempo, no conocía a su hijo recién nacido. Y luego también he conocido familias que emigraron también a Alemania, por ejemplo, porque bueno, se emigraba a Madrid, a Barcelona, a Bilbao, es decir, donde la gente encontraba trabajo, ¿verdad? Yo recuerdo familias que se iban a Alemania cuando se iba el matrimonio, porque a lo mejor a él le había ido bien y entonces ahorraban, pues con el tiempo a lo mejor se iba también la esposa. Pues yo he tenido vecinos, por ejemplo, que los niños, los nietos, se quedaban con los abuelos, y yo he ido a la escuela con esos niños. O sea que sí, había en determinadas zonas donde no había trabajo y donde, o sea, yo por ejemplo, mi padre reconozco que fue un luchador, pero que cuando ya determinó que se venía a Madrid, o sea, es porque en 2 años sucesivos lo que se gastaba en los productos para la siembra era más caro que después ese producto vendido a una cooperativa o a un distribuidor. Eso en Madrid. Eso allí. Eso allí. Claro, se vino aquí por eso. Nos hemos relacionado con gente, digamos, con emigrantes como nosotros, y también, pues por la vida, la profesión y lo que sea, pues con gente que no era extremeña, evidentemente. Claro, pero sí que nos hemos relacionado con gente. Yo recuerdo cuando vinimos aquí, pues yo que sé, mis padres, es que no había feria del campo que se perdieran, pues cada vez que había algo que tuviese que ver con Extremadura, pues siempre estaban allí, y yo me acuerdo pues que iba con ellos, porque además hubo un tiempo, y hasta que llegas a la universidad y todo esto, hay a muchos sitios que vas con los padres. Claro. Pero ten en cuenta que yo vine con 16 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, y sí que nos relacionábamos con gente, y luego allí también, porque bueno, hay una forma de volver. Mis padres tenían una casita pequeña. Entonces íbamos en verano, en las vacaciones, en Semana Santa y todo esto y tal, ¿no? Después, con el tiempo, pues como éramos 2 hermanas, mi hermana se quedó con aquella casa y nosotros nos hicimos una casita, que afortunadamente, además, como tengo una hija arquitecta, pues la diseñó ella. A ver, yo no llevo aquí muchos años, yo vine aquí en el año 2010,
Bueno. Entonces, sí, porque es cuando ya empezamos a vivir en el centro. Nosotros vivíamos a las afueras, mi padre estaba viudo, requería mucha atención, entonces, claro, digamos que mi madre también murió antes de casarme yo, es decir, que había ahí como una especie de lazos familiares que te impedían. Luego tuve 2 niñas muy seguidas y tal, y vivíamos bastante lejos. Entonces, cuando ya nos vivimos a vivir más al centro, pues yo vine aquí, me hice socia, colaboré en todas las cosas que me pidieron los diferentes presidentes que hubo, y luego ya, bueno, pues con el último presidente, tristemente fallecido por COVID, excelso poeta y gran persona, pues él fue el que me invitó a entrar en la junta directiva. Y desde aquel momento gestiono cultura y relación con los medios, y entonces, bueno, pues mi trabajo es organizar la agenda cultural, bueno, estar muy pendiente no solamente de todos los libros o de todas las cosas que hagan los socios o el coro o el teatro para poder publicitarlo, sino también digamos, lo que se mueve fundamentalmente en Extremadura, porque yo creo que el hogar tiene una gran cantera y también somos una ventana abierta a Extremadura. Y entonces, todos los años, pues por ejemplo, realizo una memoria anual para que los socios tengan así como una especie de libro con fotos y con textos lo que hacemos a lo largo del año, y también para enviar a la Junta de Extremadura. Sí, eso es lo que le iba a preguntar lo siguiente, un poco la conexión que hay entre, digamos, el hogar extremeño y Extremadura. Pues el hogar extremeño y Extremadura es una simbiosis muy especial. Es decir, o sea, yo creo que nosotros no solo somos un centro en el que nos reunimos para charlar o para tomar un refresco con unos amigos, o sea, nosotros somos un foco, un faro de cultura, y nosotros establecemos vínculos con los extremeños del interior y del exterior. Es decir, lo mismo que vienen aquí académicos, pues también muchas personas de aquí hacen actos culturales fuera, ¿no? Luego también, pues no sé, pues por mi trabajo, yo por mis contactos, pues por ejemplo, yo qué sé, pues he traído aquí a lo mejor al director del Museo del Prado, que era madrileño, no era extremeño, bueno, no importa, o sea, es decir, que el hogar tiene una gran cantera y también somos una ventana abierta a Extremadura. Somos también una ventana abierta a todo lo que es cultura, patrimonio, historia, arte, y todo eso nos enriquece también. Esto es como una casa grande en una atalaya de la Gran Vía, ¿no? Yo lo titulo siempre así, ¿no? Nosotros, o sea, yo creo que se ha dado mucha información, no siempre es toda la que se debe dar, pero yo creo que ha sido, además, entre comillas, un tanto escandalosa, en el sentido que mucha gente tuvo que emigrar. Después, tú me preguntabas antes que si volvían. Bueno, es que han vuelto los que han querido o los que han podido, o los que no se han adaptado en otros lugares. Yo, por ejemplo, me casé aquí, he tenido hijas aquí. Yo no tengo la añoranza ni la nostalgia que tenía cuando vine, porque es que yo estoy allí. Es que yo tengo mi casa allí, hago actividades allí, tengo amigos allí, tengo familia allí. Y cuando estoy allí hago cosas, y cuando estoy aquí hago cosas. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Pues que si hemos encontrado un trabajo, digamos, con el que podemos vivir, comprarnos una vivienda, y allí íbamos y no podíamos vivir y no podíamos tener una vivienda en propiedad, al final te quedas. Pero es un poco penoso. O sea, lo que tenemos ahora, vamos, yo por lo menos a nivel personal, no sé lo que harán otros, ¿no? Implico y mucho, o sea, es intentar potenciar también nuestra tierra, desde dentro y desde fuera, para que no se nos vacíe, para digamos que se la conozca y se la quiera. Porque el tema es que muchas veces ni los propios extremeños conocemos nuestra tierra. Eso es muy triste. Ha sido también, digamos, esto acentuado por el hecho de
de marginarnos en el sentido de las comunicaciones. O sea, os pongo un ejemplo. El tema es que, por ejemplo, yo puedo decir, yo he ido a dar una conferencia a Zaragoza, a la universidad. He estado en un instituto de una población cercana para dar en el mismo día, otra conferencia. Y después he ido a una unidad escolar a hacer una práctica con unos niños. He ido por la mañana en el primer AVE y me he vuelto en el último y he dormido en mi casa. O sea, eso no lo podemos hacer en Extremadura. Puedes hacer esto, puedes venir a esto, puedes no sé qué. Yo te soy sincera. O sea, yo me he ido a un hotel. No puedo ir y venir en el día a muchos sitios de Extremadura. Nuestras hijas adoran también Extremadura, ¿no? Entonces, con esto de la pandemia y todo esto que se ha institucionalizado un poco el teletrabajo, algunas veces en verano han hecho todo lo posible por teletrabajar allí, ¿no? Y de paso, pues estar con nosotros y esto. Lo que sí os digo es que de lo que me siento muy orgullosa es que mi marido, que no es extremeño, ama Extremadura, mis hijas que nacieron en Madrid aman Extremadura, mis yernos que no son extremeños aman Extremadura y mis nietos aman Extremadura.